Sobre la mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la mesa. Qué gusto que nos acompañen, amigos y amigas, en esta nueva semana, en este nuevo espacio de Voces sobre la Mesa, una producción latinoamericana y caribeña de la Asociación de Comunicación y Educación Popular, ALER. Les acompañamos a ustedes que nos están viendo, a ustedes que nos están escuchando a través de las distintas socias y radios que son aliados a este espacio que busca justamente propiciar espacio de reflexión y análisis. En la reciente toma de posesión del presidente Donald Trump hay una imagen que todavía nos resuena a muchos latinoamericanos y latinoamericanas y sobre todo quienes estamos en este mundo de las comunicaciones. El presidente Donald Trump teniendo a 3 magnates de las telecomunicaciones y de las tecnologías. Estamos hablando de Elon Musk. Él es el presidente del grupo Tesla. Estamos hablando de Jeff Bezos, el presidente del grupo Amazon y finalmente de Mark Zuckerberg del grupo Meta. ¿Qué significa esto? ¿Nos tiene que preocupar o no? ¿Cómo entramos los movimientos sociales y las organizaciones a hablar sobre ello? Pues justamente ha sido la llegada de Donald Trump a la presidencia de este país que ha provocado que algunas organizaciones tomen conciencia y comiencen a hacer medidas para hacer frente al avance justamente de esa extrema derecha y sumarse a mudarse a plataformas más libres, más democráticas, más descentralizadas, como el Fediverso, que ya vamos a saber de qué se refiere, ¿verdad? O a qué estamos hablando cuando mencionamos ello. Y para eso queremos agradecer profundamente a Santiago García, comunicador social, radialista apasionado, capacitador. Él reside en Mendoza, Argentina. También es militante de las tecnologías libres y coordina radioslibres.net e integra la red de radios comunitarias y software libre. Gracias por acompañarnos y es un gusto tenerte aquí en ahora también esta plataforma que nos permite hacer que la radio sea más interactiva en la imagen y podamos compartir con más de nuestra audiencia. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Yolani, a toda la audiencia de ALER. Encantadísimo de acompañarles esta tarde a todas esas radios que sabemos que nos están retransmitiendo por toda la patria grande y también las personas que, como bien dice, nos están viendo ahora a través de redes sociales. Nos debería de preocupar esa imagen que ya describía el presidente de una potencia como Estados Unidos teniendo a esos 3 caballeros y sobre todo dándoles puestos dentro de la institucionalidad estadounidense. Pues yo me preocuparía mucho, sobre todo si diseccionamos un poquitito más la imagen de lo que vos lo estabas haciendo, porque esos 3 hombres, y subrayamos lo de hombres, son blancos, son 3 de los 10 hombres más ricos del planeta. Casualmente, de esa lista de los 10 primeros, que todos son hombres también, y sigo subrayando eso, y son hombres blancos, 9 de ellos, excepto uno que tiene nacionalidad francesa, 9 de ellos tienen nacionalidad estadounidense. Es verdad que Elon Musk, del que hablabas anteriormente, dueño de X, conocido todavía como Twitter por muchos y muchas, además de Tesla y de una compañía de internet satelital que está proveyendo ahora conexión a internet en muchos lugares donde no llega otro tipo de tecnología. Bueno, pues 9, quitando Elon Musk, que aunque es sudafricano, tiene también ciudadanía estadounidense, 9 son americanos, digamos, 9 hablan inglés, 9 son hombres que se hicieron muy ricos porque se dedican al sector de las tecnologías. Es decir, de las 10 personas más ricas del planeta, 9 son gringos, diríamos, y además 9 se dedican a las tecnologías. Por tanto, yo me preocuparía mucho porque, volviendo a eso, son personas blancas del norte global que hablan un idioma como es el inglés. Uno pensaría que las tecnologías que están desarrollando las están haciendo un poco a imagen y semejanza. Por lo tanto, no son tecnologías que van a favorecer la diversidad, no son tecnologías que van a favorecer las poblaciones con menos recursos o que hablen otros idiomas que no sea el hegemónico, digamos, en todo esto que es el inglés. Así que sí, yo estoy muy preocupado, la verdad.
Voy a aprovechar también para saludar y darle la bienvenida, Santiago, también a mi compañero Alexander Medina de la Federación de Radio Fe y Alegría en Venezuela, que nos va a acompañar en esta tertulia, hay que decirlo, es una tertulia, Alexander, donde hoy vamos a conversar justamente de la importancia de, creo yo, ser contracultura frente a esos grandes símbolos que se nos presentan, frente a esas grandes redes sociales, cómo apostamos desde los movimientos sociales. Alexander, bienvenido. Hola, saludos Yolani, y también por supuesto pues a nuestro invitado. Y hablando de tecnología, bueno, algunos problemitas que tenemos en Venezuela, estamos acá con algunas dificultades, pero gracias a Dios ya por fortuna logramos entrar y compartir pues este diálogo y sobre todo el cómo también poder, decía Yolani, confrontar pues esta contracultura. Y dentro de lo que decías en esta primera intervención, preguntarte cómo poder construir o un lenguaje o una narrativa alterna, pero que también ayude de alguna manera a denunciar, es decir, a hacer visible, bueno, cuáles son las intencionalidades que están de fondo dentro de toda esta propuesta, o mejor dicho, imposición que se está haciendo de este tipo de agendas. Pues yo para eso usaría un verbo que los medios comunitarios conocen muy bien. Con mi compañera Inés Binder en Radios Libres escribimos un librito hace un par de años que se llama Politizar la tecnología. Yo creo que ese es como el primer paso que tendríamos que dar, politizar la tecnología. Los medios comunitarios, de hecho en ese libro lo que hacemos es precisamente repasar un poco la historia y trayectoria de los medios comunitarios y populares y alternativos de América Latina, que lo hicieron con la comunicación, es decir, de alguna manera empezaron a cuestionar quiénes eran los dueños de los medios de comunicación, los dueños de la palabra, y se dieron cuenta de que la mayoría eran medios comerciales, que no está mal que existan medios comunitarios, que existan medios comerciales. El problema es cuando solamente existen medios comerciales. Entonces, un gran número de organizaciones, entre ellas estaba obviamente ALER, empezó a promover leyes. Acá en Argentina se aprobó una, se aprobó otra en Uruguay, luego en 2013 se aprobó en Ecuador y también en Bolivia un año antes, que decían, bueno, vamos a dividir las frecuencias de radio y televisión y vamos a garantizar que no solo los medios comerciales, sino también los medios públicos y luego los medios comunitarios, los medios de la sociedad civil, los medios populares, sindicales, tengan acceso a las frecuencias. ¿Por qué? Porque si solo los grandes grupos, los grandes empresarios tienen poder para eso que decimos de sentar los imaginarios, al final solamente vamos a construir un mundo a través de esas palabras a imagen y semejanza de estas personas. Un ejemplo muy claro lo pueden hacer en sus casas. Por ejemplo, le pueden preguntar a sus hijos o hijas que les describan, si tienen 4, 5, 6 años ya lo van a poder hacer de esta manera, que les describan, por ejemplo, cómo sería un hospital y cómo sería un avión. De seguro, esos niños y esas niñas van a decir, bueno, pues los hospitales tienen médicos y hay enfermeras y en los aviones hay pilotos y azafatas. Es posible que esos niños y niñas nunca se hayan subido en avión y a lo mejor nunca fueron más que al pediatra o a algún pequeño centro de salud, pero se formaron esa imagen porque en las películas, en las comiquitas que ven, solamente ven que los hombres son los pilotos y las mujeres las azafatas o los hombres los cirujanos, porque son las imágenes que nos recrean los medios de comunicación. Los medios populares y comunitarios dijeron, no, tenemos que empezar a generar, a crear otros imaginarios más cercanos a la realidad, donde sí hay mujeres médicas y hay mujeres, incluso mujeres trans, como aquí en Argentina, que manejan y pilotan aviones. Y es algo normal. Por lo tanto, una mujer, una niña de 5 años, puede soñar con conducir Fórmulas 1 y con ser pilota de aviones. Bueno, lo mismo tenemos que empezar a hacer con las tecnologías. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta, y esa imagen que Yolani nos recreaba al inicio de esta charla, lo que están es recreando un mundo consumista, donde, por ejemplo, las influencers y los influencers son jóvenes, guapos, altos, rubios, muy maquilladas, ¿no? Que nos cuentan cómo hay que estar muy fuertes. Bueno, y las personas que tenemos, por ejemplo, un poquito de rueditas o un poco de barriga o se nos está cayendo el pelo, ¿dónde cabemos en esa sociedad que nos recrea las redes sociales? Esas redes sociales, por ejemplo, si tienen un dueño como Elon Musk que está haciendo el saludo nazi o está apoyando abiertamente a partidos ultraderechistas
como la AfD en Alemania, pues obviamente lo que están es favoreciendo ese tipo de discursos dentro de esas redes sociales y silenciando otros. Es muy claro, por ejemplo, como en X, todo lo que sean manifestaciones por Palestina o que denuncian el genocidio que Israel está haciendo en ese país, pues lo están completamente silenciando. Sus algoritmos callan ese tipo de discursos. Entonces, alguien que esté en X solamente y no haga el esfuerzo de ir a buscar información en otros lados, parece que Israel es la única que se está defendiendo de un atentado, que sí es criticable, pero un atentado también provocado por una historia de opresión frente a un pueblo al que no le terminan de reconocer su Estado y su territorio como las Naciones Unidas obligaron al mundo. Entonces, necesitamos medios comunitarios y también redes alternativas o redes comunitarias que empiecen a construir otro mundo mucho más diverso y equitativo. Santiago, sabemos que hay muchos medios de comunicación y justo también en Aler dábamos a conocer que el pasado 20 de enero el Espacio Latinoamericano y Caribeño de Internet Ciudadana anunció su retiro de la plataforma X justamente por ser un espacio de desinformación y censura. ¿Es suficiente esto? Y sabemos que hay muchos medios de comunicación que ya anunciaron. Le Monde, por ejemplo, se retiró, ¿verdad?, de esta plataforma. Muchos medios también en Europa, algunos en Latinoamérica también. ¿Es suficiente eso o qué más toca hacer a quienes estamos haciendo comunicación y estamos acompañando a la gente en sus territorios para hacer frente a toda esta propuesta de esas grandes corporaciones tecnológicas? Es decir, la decisión de estar en una red u otra es una decisión muy personal. Como bien comentas, el espacio de Internet Ciudadana se salió. Nosotros en Radios Libres no veníamos usando mucho la cuenta de Twitter, pero también ya dejamos de publicar y estamos favoreciendo y militando, incluso después de esta salida masiva y en la línea de esas otras acciones que se pueden hacer. Internet Ciudadana convocó un taller el 24 de enero, el viernes de esa semana. Se va a repetir el 8 de febrero, también el sábado en otros horarios, para precisamente acompañar a la gente y enseñarle que hay otras redes como Mastodon, que de alguna manera sería como la que más se parece a X, que pueden utilizar y que las relaciones, los discursos, las conversaciones no son para nada tan tóxicas como las que se están dando en X, y tampoco hay algoritmos que te enseñan lo que ellos quieren independientemente de las personas que vos elijas para seguir. Otra de las cosas que tenemos que hacer como medios es empezar a desmitificar lo tecnológico, ¿no? El progreso no solo llega a través de la tecnología. Sí, puede ser útil, pero no olvidemos, y esta es otra de las cosas que tenemos que desmitificar, es que las tecnologías no son neutras. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hay personas que seguro que nos están escuchando, viendo ahora y son zurdas. Entonces, sabrán a qué me refiero cuando les hablo de las tijeras o de los cuchillos. Una tijera está hecha para los diestros. ¿Por qué? Sencillamente porque la persona que la diseñó era diestra y porque la mayoría de la población es diestra, pero una persona zurda tiene que buscar una tijera, específicamente un cuchillo, para estas personas zurdas. ¿Por qué? Porque siempre hay un sesgo que le damos desde el lugar, el país, el idioma de donde creamos. Por eso lo que comentábamos antes, que si los más ricos del planeta son los dueños de estas plataformas, ¿por quién mirarán o por quién abogarán? Por lo tanto, hay que empezar a subrayar esto de que la tecnología no es nuestra y si queremos tecnologías, no es neutra, perdón, y si queremos tecnologías diversas y plurales, las podemos construir nosotras mismas. No estamos haciendo apología de que no hay que usar la tecnología, no, pero usemos tecnologías que se adecúen un poco a nuestros principios. Con los medios comunitarios no hacíamos apología de que hay que cerrar las radios, no. Decíamos, déjennos a los medios comunitarios y populares tener nuestras propias radios. Así que hay que acompañar a la gente a que migre a las otras redes sociales. Ahora, Santiago, en esta línea, creo que también una gesta que hay que seguir impulsando, al menos en América Latina, es cómo o cómo posibilitar garantías, porque en definitiva el uso de estas plataformas al final también se te convierten en un derecho público, ¿no? En un derecho de los ciudadanos, como un derecho básico a servicios públicos como agua, electricidad. Entonces, ¿qué movimientos o qué acciones, en todo caso colectivas, evidentemente que sí, desde la óptica popular, desde la óptica de la organización popular,
pueden darse incluso en espacio legislativo para que esto realmente, el uso, el goce de estas posibilidades de interacción, de comunicación, puedan tener también garantías de derechos ciudadanos. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que tenemos que empezar es ampliar la lente, porque creo que uno de los éxitos de las plataformas comerciales ha sido que la mayoría de la población creamos que Internet es WhatsApp, Instagram y Twitter y Facebook. Internet es inmensísimo, es decir, en Internet hay miles y miles de aplicaciones, muchas son redes sociales, otras no. Hay plataformas como esta videoconferencia que estamos utilizando ahora para transmitir el programa. Entonces, sí, de hecho, desde Internet Ciudadana se promueve que el acceso a Internet, de alguna manera, sea un derecho. Entonces, como bien comentas, Alexander, que de alguna manera los estados favorezcan, al igual que lo hicieron con el teléfono de línea, pues que hoy favorezcan el acceso de la ciudadanía a tecnologías como Internet. Y luego es como un medio de comunicación. Vos le garantizás a la ciudadanía que puede acceder a la televisión abierta y el ciudadano o la ciudadana elige qué canal quiere ver o qué radio comunitaria, privada o pública decide escuchar. En esto sería igual, garantízame el acceso a Internet y luego nos preocupamos también desde lo alternativo, desde lo no hegemónico, en ofrecer otro tipo de programas que sean sabrosos, que sean entretenidos, otro tipo de redes sociales que no sean tóxicas, que no solamente privilegien los mensajes de la ultraderecha. Pero sí, totalmente de acuerdo, y los medios tenemos que ir evolucionando también en nuestras demandas. Hoy por hoy, hablar del derecho a la comunicación y la democratización de los medios pasa por pelear por un Internet libre y como un derecho ciudadano, obviamente. Yo quiero, saber qué reflexiones tienes en torno a ello. Recientemente teníamos un espacio de discusión aquí en Radio Progreso y un oyente nos dijo, el problema no son las redes sociales, no es que las redes sociales desprendan desinformación, desprendan odio y todo lo que hoy conocemos, sino la sociedad en sí. Y nos hacía esa pregunta, ¿son las redes sociales más bien el reflejo de la actual sociedad que tenemos o cómo funciona ello? ¿O esta sociedad se alimenta de esas redes? Totalmente. Por eso insisto un poco en lo que hablábamos antes de que la tecnología no es neutra y la tecnología se crea reflejando un poco los valores de la sociedad donde se creó y de las personas que la fueron construyendo. Por eso no hay una neutralidad. Lo mismo que la tijera, pues es la tecnología. Si al final la persona que compra o desarrolla una plataforma es una persona que cree que los inmigrantes tienen que irse de su país, que solamente los blancos arios son la raza privilegiada y que solo el inglés es un idioma que tendríamos que utilizar en todo el mundo, pues evidentemente eso es lo que transmiten esas tecnologías. Hoy por hoy estamos inmersos en un sistema capitalista económico que todo lo ha ido cooptando, desde los bienes comunes hasta la vida de las mujeres, hasta el esfuerzo, el trabajo, todo. Las tecnologías es un reflejo más de esa sociedad. Lo que pasa es que ahora esas tecnologías amplifican masivamente unos discursos que antes podían quedar más reducidos. Si a eso le añadimos que pues, a la presidencia de muchos de nuestros países, como acá en Argentina, como en Estados Unidos, como en El Salvador, están accediendo hombres, varones con discursos homófobos, racistas y muy peligrosos, rayando con el fascismo, pues obviamente el discurso, por ejemplo, el otro día en Davos, el presidente argentino Milei volvió a asociar, seguro que lo han escuchado, volvió a asociar la homosexualidad con la pedofilia, ¿no? Él habló de homosexualidad, pero la vinculó a un caso en Estados Unidos de una pareja gay que abusó de sus bebés, como si todos los que abusaban de los bebés fuesen homosexuales. Entonces, ¿qué está sucediendo? Si tú desde la presidencia, y eso lo amplificas desde las redes sociales, empiezas a legitimar el discurso de odio hacia las personas homosexuales, pues es como una barra libre para que todos y todas insultemos. Entonces, sí, lo que hay que empezar por eso es a promover espacios donde quienes no creemos en esos discursos también empezamos a difundir que eso se llama homofobia, que eso se llama fascismo y que hay que intentar erradicarlo y empezar a articularnos, como aquí en Argentina vamos a hacer mañana sábado a las 6 de la tarde, para decirle a esta persona que no queremos ni redes fascistas, ni discursos, ni gobiernos fascistas. Hablas de medios comunitarios, tú estás en una radio comunitaria. Los nuevos talentos que van llegando a estos medios, a nuestros medios, radios, televisoras, periódicos, plataformas digitales también que
que lo hacemos, por supuesto, con el sentido de la gente, de la ciudadanía, cómo capacitarlos y formarlos también en estos nuevos paradigmas, porque vienen muy alimentados tanto de la escuela, de la universidad, de su propia interacción social, grupal, etaria, justamente, con estos elementos que acabas de describir muy bien, Santiago. Y ahí das en el clavo un poco. Ahí tenemos un compañero que se llama Javier Obregón, que él desarrolla un sistema operativo, una distribución libre que se llama GNU-EtherTix. Y Javier, cuando da talleres en las radios que quieren liberarse y quieren migrar al software libre, les dice, lo primero que hay que migrar son las cabezas y no las computadoras. Yo creo que ahí tenemos como una labor. Fíjense, este capitalismo del que hablábamos antes, lo que ha ido posicionando frente a la idea de la comunicación, donde había un emisor, un receptor, es esa idea de influencer, ¿no? Y de hecho, incluso en nuestros medios a veces estamos repitiéndole hablando del influencer. Pero el influencer lo que está haciendo es transmitiendo una idea de que la comunicación está asociada a una sola persona. Es una comunicación individual que choca totalmente de frente con la idea de la comunicación participativa y colectiva que promueve desde los medios comunitarios. Por eso a veces cuando las radios dicen, bueno, tenemos que convertirnos en influencer, ojo, porque incluso esas palabras que vamos utilizando, como hablábamos antes, van construyendo también una realidad. Entonces, desde las radios comunitarias no apostamos por influencers, apostábamos por llenar los estudios de gente para que la palabra y la comunicación fuese colectiva. Yo creo que hay que empezar a desempolvar esos libros y esos audios y esas producciones de cuáles son nuestros orígenes como comunicación popular, comunitaria y participativa. Me parece que volver a esos orígenes puede ser Y ojo, porque hay muchos jóvenes de esas nuevas generaciones que lo están haciendo. Está aumentando mucho el uso de los teléfonos básicos, aquellos Nokia con los que empezó la telefonía móvil, que solamente permitían mandar SMS, porque hay muchos jóvenes que ya están optando por la desconexión, que ya no quieren tener un smartphone en sus manos. Y bueno, me llamaba mucho la atención y creo que también nos interpela para quienes estamos trabajando en medios que nos llamamos alternativos y que intentamos estar acompañando en territorio, porque cada vez que nos toca hablar de radios libres y de software libre, pero es que no es compatible con esto, pero es que nos va a complicar. Entonces, sin duda, primero trabajar en todo lo que tiene que ver cómo estamos pensando, ¿verdad? Y cómo nos han colonizado también ese pensamiento. ¿Puede crecer este movimiento, sientes, Santiago, de comenzar a pensar también en un espacio de comunicación que sea más democrático? O bueno, seguiremos de a poco, pero a paso firme. Yo creo que estamos en un momento crucial. Me encantó cómo arrancaste esta charla haciendo referencia a esa fotografía que yo creo que, primero, provocó la quitada de caretas de esta gente. Ya si antes había alguien que dudaba, ya no. Mencionabas periódicos, está The Guardian, están muchísimos medios grandes mainstream que están empezando a asumir esto como una batalla y se están dando cuenta del peligro. Es muy curioso porque, fíjense, Internet nace precisamente como un experimento militar gringo estadounidense porque tenían miedo de que si toda la información, todos los secretos de Estado estaba guardado en un solo lugar y cae una bomba atómica, perdían toda esa información. Entonces, Internet nace precisamente para descentralizar. Dicen, bueno, tengamos 25 lugarcitos que están conectados, esos lugares tienen toda la información y va a ser imposible que si se destruye un solo punto, se destruya toda la información. Pero el capitalismo, en la medida que va diciendo, bueno, ahora ya los recursos como el petróleo, los recursos extractivos ya no nos generan tanta riqueza, vamos a apostar por otra cosa y apuestan por Internet, empiezan a concentrar Internet. Entonces, todos y todas empezamos a subir nuestra información a una o dos plataformas, a Twitter y a Facebook. Incluso hay muchas páginas, muchos medios que no tienen una página web propia. Entonces, el día que desaparezca Facebook o desaparezca Twitter, desaparece toda nuestra memoria histórica. Alguien me dirá, pero este chalado que está hablando de la desaparición, bueno, quienes son un poquito más viejitos se acordarán del MSN, del chat de Microsoft, que todos y todas iniciamos el chat con esa herramienta. Y esa herramienta de un día para otro, como muchas otras, desapareció y se perdió todo lo que había ahí. Y nadie más pudo recuperar esas conversaciones. Entonces, eso pasa y está pasando. Entonces, tenemos que intentar precisamente descentralizar eso. Yo creo que en este momento crucial hay mucho interés en estos
que no han pasado 10 días desde que se anunció esta quitada de Twitter, se dieron de baja muchísimas cuentas y se han abierto muchas cuentas en el Fediverso. ¿Qué es el Fediverso? Precisamente el Fediverso es una Internet que vuelve a los orígenes y que se descentraliza. Entonces, no hay un servidor, no hay una máquina única que guarda todos los mensajes, como por ejemplo en Twitter, sino que hay 10, 15, 20, 100 lugares en el mundo que guardan esos mensajes, por ejemplo, en Mastodon. Entonces, yo me abro una cuenta de Mastodon, en una de esas se llaman instancias, pero no es más que una computadora. Uno va a esa computadora, se abre su cuenta ahí, pero puede estar en comunicación y contacto con todas las personas que están en las otras instancias. Quienes tienen un correo electrónico lo van a entender muy fácil. Tú tienes un correo electrónico en Gmail, en Hotmail, o yo que lo tengo en radioslibres.net, que es un servidor propio, me puedo intercomunicar con cualquier persona que tenga otro email, aunque sea de otra compañía. Bueno, el Fediverso lo que hace es recuperar esa lógica y uno se puede comunicar con personas que tienen, digamos, una cuenta en otro servidor. Hay alternativas para lo que conocemos como X, que es Mastodon, Pixel, que vendría a ser el equivalente de Instagram. Hay una cosa que se llama Peer2, donde se pueden subir y ver videos. Es decir, hoy por hoy tenemos alternativas para cada una de las plataformas comerciales que conocemos. ¿Que es un poco más difícil? No, igual que alguien aprendió a utilizar Twitter, por ejemplo, va a darse cuenta de que Mastodon es completamente similar a lo que es Twitter. Lo mismo Pixel para Instagram o lo mismo Peer2, que tiene una interfaz muy, muy parecida a YouTube, que es el que conocemos. Escuchándote, y ya para cerrar, Santiago, pienso en cómo llegar con estas propuestas alternativas a comunidades indígenas, por ejemplo, ¿no? Que por lo general no tienen acceso ni siquiera a lo más básico para su vivencia, a comunidades incluso de jóvenes desempleados, a comunidades de muchachos o muchachas que también tienen pues una situación en contexto de violencia. Es decir, ¿cómo hacemos también accesible toda esta propuesta nueva que nos has comentado durante la programa? Yo creo que es más sencillo. De hecho, las experiencias de apropiación tecnológica como de más libre, digamos, o por ejemplo de infranets, de intranets comunitarias, de telefonía incluso propia, se están dando en comunidades, por ejemplo, indígenas. En México hay muchísimas. ¿Por qué? Porque como el Estado ni los privados les han ofrecido alternativas, las propias comunidades se autoorganizan y, por ejemplo, ponen una antena para tener teléfono celular o tienen un servidor y forman una intranet, no un internet, es decir, solamente las personas de esa comunidad pueden acceder a esa computadora, vendría a ser como un internet comunitario y ahí tienen sus películas, tienen sus fotografías y las comparten solamente en su comunidad. Igual en muchas comunidades que nunca han utilizado, por ejemplo, los sistemas operativos más conocidos, que puede ser Windows, empiezan a utilizar GNU Linux y igual, en vez de aprender en uno, aprenden en otro. Volvemos a los mitos, y yo ahora lo decía antes, hay mucho mito en torno a que parece que las tecnologías libres son más complicadas. Todavía vemos esas imágenes de los hackers en una pantalla negra y pensamos que, por ejemplo, Linux sigue siendo así. Para nada. Nosotros usamos tecnologías libres todo el tiempo. De hecho, las personas utilizan Android, que no es un sistema 100% libre, pero está basado todo en tecnologías libres y funciona muy bien, digamos, y nadie piensa, esto es libre o no es libre, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también, por ejemplo, al ser tecnologías abiertas, se pueden traducir a cualquier idioma originario. Signal, que es una plataforma de mensajería similar a WhatsApp, está traducida al aymara, al quichua, cosa que WhatsApp no, porque hasta que la empresa de Zuckerberg quiera traducirlo, mientras que Signal hizo unos talleres en Bolivia, la gente lo tradujo al aymara y hoy tienen una plataforma de mensajería en aymara. Eso es otra de las ventajas, por ejemplo, de las tecnologías libres y abiertas. Mira qué dato tan bonito e interesante que nos estás compartiendo. Tal vez para cerrar en un minuto, porque me parece que todo esto requiere también ese cambio de chip, literal, y comenzar a pensar cómo entrarle a este tema sabiendo, Santiago, y hay que decirlo, que hoy por hoy nuestra gente está preocupada por garantizar su comida. Estamos en medio de una crisis mundial con personajes como los que ya hemos mencionado, Donald Trump, ahí tienen ustedes
a Milei, también dando guerra por Argentina, por Centroamérica, un personaje llamado Nayib Bukele, que no cree en derechos humanos y no cree en nada, y que hoy por hoy han utilizado estas plataformas para lanzar sus discursos, ¿verdad? Y todo lo que están promoviendo en estos países. ¿Qué mensaje le darías a esta gente que hoy por hoy está preocupada y seguramente nos está escuchando en garantizar los 3 tiempos de comida? Está intentando llegar a un lugar seguro para no morir en medio de la situación de violencia que vivimos muchos países de esta región, ¿verdad? Porque, claro, una cosa es que los medios estemos concientizados y estemos acompañando a algunos, hay que decirlo también, pero esto requiere un compromiso ciudadano de esa gente que hoy nos está viendo y nos está escuchando a través de Aler. Mira, yo creo que vos lo resumiste muy claramente. Esto es un problema global y está todo conectado. Hay que hacerle ver a la gente, y yo creo que esa foto, por eso la estamos referenciando tanto, es la clave de todo. Lo que te están quitando la comida son esos tipos a los que vos estás haciendo rico utilizando esas tecnologías. Es decir, Bill Gates hoy por hoy es uno de los mayores tenedores de tierras de todo el planeta y también tiene mucho dinero metido en todo lo que es el tema de los agroquímicos que fumigan en un montón de lugares de América Latina. Acá, por ejemplo, las grandes extensiones de tierra se dedican para cultivar soja que luego exportamos en vez de para comer. Es decir, todo está conectado y todo es el mismo sistema. Cuando vos, los 9 tipos más ricos del planeta, son los dueños de estas tecnologías y están acumulando riqueza como nunca jamás en la historia se acumuló, y esa riqueza está creciendo a un ritmo como nunca está creciendo, es para decir, ojo, esa gente que está acumulando es la dueña de la tecnología que vos estás usando. ¿Vos crees que usar esa tecnología va a servir para revertir este sistema tan injusto? Yo creo que no. Por eso cuando hablamos de resignificar las tecnologías, de que hay que dar la pelea desde esas tecnologías, me parece que esa foto ya clarifica que no es así. Y hay que empezar a buscar espacios alternativos, no solo ni principalmente en la tecnología, sino todo lo demás. Y termino con otra foto. El otro día expulsaron a una de estas personas de origen latinoamericano de Estados Unidos, y no sé si la vieron, pero era 2 policías gringos llevándolo al avión para sacarlo de Estados Unidos, y él llevaba una camiseta que decía "Latinos por Trump", ¿no? Entonces, ojo a quién ponemos a gobernar en nuestros países y ojo a quién estas plataformas que usamos todos los días nos sugieren que pongamos a presidir nuestros países, porque luego las consecuencias las sufren siempre los más pobres y más débiles. Bueno, queremos agradecer a Santiago García Gago, comunicador social, radialista y capacitador en Mendoza, Argentina, militante de las tecnologías libres y coordina radiolibres.net e integra la red de radios comunitarias y software libre, autor del manual para radialistas alfatécnicos, Radio Post Pandemia, Mapa de Radios y Politizar la Tecnología, Radios Comunitarias y Derecho a la Comunicación en los Territorios Digitales. Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos en este Voces sobre la Mesa. Será hasta la próxima. A ustedes les esperamos el 8 de febrero en el taller sobre el Fediverso. Bueno, un abrazo, hasta la próxima semana. Chao. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALERE, presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la Mesa.